Hola, en este video vamos a discutir rápidamente el concepto de entropía relacionado con la irreversibilidad. Bueno, en termodinámica se estudian dos tipos de procesos, los procesos reversibles y los irreversibles. Los reversibles son ideales, los irreversibles son los que observamos en la vida cotidiana y están relacionados cada uno con el cambio en esta cantidad que se llama entropía. Cuando tengo un proceso reversible, en donde puedo regresar al estado original, voy a observar que la entropía es una cantidad que no cambia. En cambio, en un proceso irreversible, la entropía siempre va a aumentar. Esa es una forma de decir la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver un ejemplo de proceso reversible. Este sería un proceso reversible, un proceso en el que puedo regresar al estado original. Tengo un vaso con agua líquida a 0 grados centígrados, y le pongo un hielo sólido también a 0 grados centígrados. Después de un rato voy a ver que el hielo se derrite y ahora también es agua, y junto con la original están todos a 0 grados centígrados. Sería un proceso reversible si pudiera regresar al estado original, en el que esta parte de agua que se derritió se pudiera volver a solidificar y formar el hielo a 0 grados centígrados. Ese es un sistema cerca del equilibrio termodinámico. Y pues este es un proceso reversible. Un proceso irreversible es algo así. Supongamos que tengo un vaso de agua líquida a 40 grados centígrados y le pongo un hielo sólido a 0 grados centígrados. Lo que voy a observar, que es lo que coincide con nuestra experiencia cotidiana, es que el hielo simplemente se derrite después de un rato y junto con el agua del vaso original llegan a una temperatura de equilibrio. En este caso pues le puse 10 grados centígrados, por decir algo. Este es un proceso irreversible porque no vamos a observar que espontáneamente el hielo se vuelva a formar en el vaso y se vuelva a solidificar, sino que ahí nos quedamos y ya no podemos regresar al estado original. ¿Cómo se relacionan los procesos reversibles e irreversibles con la entropía? Bueno, Sadi Carnot, que aquí se muestra a los 17 años, descubrió en sus estudios en el siglo XIX que la clave para producir el motor térmico más eficiente posible era justamente hacerlo reversible. Aquí se ve cómo trabaja en general un motor térmico. Tiene dos reservas o baños térmicos, uno a alta temperatura, TH, y otro a baja temperatura. Entonces la idea del motor térmico es que se obtiene una cierta cantidad de calor o energía térmica y de ahí, que viene de este baño, de ahí lo que se trata es de convertir esta energía térmica en trabajo útil. Por ejemplo, al principio estaban muy interesados en sacar agua de las minas de carbón o de oro o de aluminio, porque se inundaban, se anegaban, entonces necesitaban bombas que fueran muy eficientes. Y el trabajo al que me refiero aquí pues es justamente el trabajo mecánico para sacar el agua. Pero siempre no se puede obtener todo el trabajo a partir de esta cantidad de energía, sino que va a haber siempre una cierta cantidad de energía que se ve desperdiciada para nosotros y que se tira en el baño frío, digamos, y en el aire también. La eficiencia de un motor la vamos a medir justamente como cuánto trabajo pudimos obtener dividido entre cuánta energía había al principio. También se puede escribir de esta manera, y básicamente lo que encontró Carnot pues es que el motor reversible tampoco tenía una eficiencia del 100%. Ningún motor tiene una eficiencia del 100%, que sería obtener todo el trabajo a partir de toda la energía que teníamos al principio. Pero el motor reversible es el motor que tiene la mayor eficiencia. Ningún motor real tiene más eficiencia que el motor reversible. El motor reversible se ve de la siguiente manera a través de un proceso de Carnot. Vamos a graficar en un diagrama PV de presión contra volumen el ciclo de Carnot. Entonces tendríamos el ciclo de Carnot, pues es un ciclo de un motor reversible, así que necesitamos dos isotermas. Vamos a ponerlas. Aquí está una isoterma y aquí está la otra. Son hipérbolas. Esta corresponde a la temperatura alta y la otra corresponde a la temperatura baja. Entonces, si empezamos en un cierto punto, por ejemplo, vamos a llamar este el punto 1, que corresponde con
una cierta presión P1 y un cierto volumen B1, pues después vamos a movernos al punto 2 siguiendo la isoterma. Aquí vamos a llegar a una expansión hasta un volumen 2. Después vamos a irnos a un volumen 3, en este punto 3, otra expansión, pero ya no sobre la isoterma, sino que vamos a cambiar de temperatura. Después vamos a empezar a regresar, porque es un ciclo, y nos vamos al punto 4 a lo largo de la isoterma de la temperatura baja. Aquí vamos a llegar a un cierto volumen, B4, y terminamos el ciclo cambiando otra vez de temperatura, haciendo una compresión adicional y yendo del 4 al 1. Cuando estoy en el paso de 1 a 2, pues es una isoterma. Entonces significa que como pues estoy considerando que es un gas ideal, PV es igual a NKT, pero si la temperatura es constante, pues todo esto es constante. Significa que P1B1 es igual a P2 por B2, o si lo pongo de otra manera, B2 entre B1 igual a P1 sobre P2. También sabemos por termodinámica que la energía de un gas ideal no puede cambiar cuando la temperatura es constante, o sea que este cambio delta 1 pues es cero, pero también por la primera ley de la termodinámica es el cambio debido al trabajo más el cambio debido al calor. El cambio debido al calor es igual a menos el cambio debido al trabajo. Y aquí me estoy saltando algunos pasos que pueden revisar en su libro de termodinámica, pero este cambio debido al trabajo cuando tenemos temperatura constante es NKT por el logaritmo de B2 entre B1. Vemos que pues B2 es mayor que B1, significa que delta Q1 es mayor que 0, o sea que está entrando calor aquí. ¿Por qué entra calor? Este ciclo corresponde a tener un recipiente que tiene un gas y un pistón que se puede mover. Entonces cuando estoy expandiendo al gas, estoy subiendo el pistón y estoy dándole más espacio a las partículas, y de manera natural eso va a lograr que la temperatura baje, espontáneamente va a bajar, pero yo lo que quiero es que se mantenga constante, entonces necesito ponerle una cierta cantidad de calor. Entra aquí en este paso y ese es justamente delta Q1. En el paso 2 al 3, que es la segunda parte del ciclo, tenemos una expansión adiabática. Adiabático significa que no hay flujo de calor. Entonces aquí lo que hacemos es cambiar el volumen, expandimos el gas y dejamos que cambie la temperatura de la TH a la T baja. Hay una cierta cantidad de trabajo que se hace para expandir el gas, que es menos P de B. Siguiendo la ley del gas ideal, pues la P sería NKT entre B por dB, y como en este caso no hay calor, pues esto es el cambio en la energía. También vamos a utilizar un resultado de termodinámica que dice que este cambio en la energía en un proceso adiabático es 3 medios de NK dt. Entonces combinamos estos dos resultados y tengo que dB entre B es menos 3 medios de dt entre t. Lo integro y voy a tener que el logaritmo de B3, voy de 2 a 3, entonces B3 es el final, de B3 a B2 es menos 3 medios del logaritmo de la temperatura final entre la temperatura inicial. Y esto lo puedo acomodar quitándole el logaritmo como B3 entre B2 igual a temperatura alta entre temperatura baja a la 3 medios. Y como es un proceso adiabático, este cambio de calor 2 pues es 0, y vamos a utilizar otro resultado de termodinámica que no voy a demostrar, que dice que en este caso este cambio de la energía se debe exclusivamente al trabajo y la puedo expresar como la capacidad calorífica a volumen constante por este cambio de temperatura. El signo corresponde a la dirección en la que está cambiando la temperatura de la alta a la baja, y para un gas ideal esta capacidad calorífica es constante, es 3 medios de NK. Cuando vamos del paso 3 o del estado 3 al estado 4, lo que hacemos es comprimir isotérmicamente a la temperatura constante TL a lo largo de esta isoterma, y análogamente a lo que pasa en este caso, en el caso del 1 al 2, pues cuando yo comprimo al gas,
de manera natural el gas va a tender a aumentar su temperatura porque las partículas están más cerca y chocan más, pero para lograr que la temperatura sea constante le voy a quitar una cierta cantidad de calor, delta Q3. Análogamente al paso 1 nos vamos a saltar algunos pasos y simplemente vamos a poner los resultados. B4, que sería el volumen final, entre B3, que es el volumen inicial para este paso, pues sería P3 entre P4. Nuevamente, como la temperatura es constante en este caso, pues el cambio en la energía interna para este paso es igual a 0. Bueno, este cambio es por la primera ley, menos el cambio en el trabajo, más el cambio en el trabajo, más el cambio debido al calor, y esto es igual a 0. Significa otra vez que tenemos que este cambio de calor es menos el trabajo que se usa para comprimir, y esto es NK, en este caso por la temperatura baja, y el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Como el volumen final es menor que el volumen inicial, pues coincide con que este flujo de calor es negativo. Coincide con lo que veíamos, que tenemos que sacarle calor al sistema en esta sección si queremos que se mantenga la temperatura constante. En el último paso del ciclo voy del estado 4 al estado original 1. Hago una compresión adiabática, en este caso, donde no hay flujo de calor, y comprimo del volumen 4 al volumen 1. Nos vamos a saltar pasos. Comparando con el paso del 2 al 3, pues tenemos el volumen final entre el volumen inicial es igual a la temperatura inicial entre la temperatura final a la 3 medios, y aquí el flujo de calor es igual a 0. Como es igual a 0, entonces todo el cambio en la energía del sistema se debe al trabajo, y también volvemos a utilizar este resultado, que es la capacidad calorífica volumen constante, por esta diferencia de temperaturas. Para todo el ciclo, el cambio de energía total pues va a ser: en el paso 1 tuve cambio de calor y cambio de trabajo. En el paso 2, cambio de trabajo. En el paso 3, otra vez un flujo de calor y un flujo de trabajo. Y por último, en el paso 4, un flujo de trabajo. Y esto me da 0. Comparando todo lo que obtuve, por ejemplo, delta Q1 es igual a menos el cambio en el trabajo. También veo que este y este están relacionados, ¿no? El cambio en el trabajo 2 es menos el cambio en el trabajo 4, y al revés. Y también tengo que este flujo de calor 3 es menos el flujo de trabajo 3. Recordando también las expresiones para el calor, pues obtengo lo siguiente. Si yo hago delta Q entre la temperatura alta, voy a obtener NK por esto. Y lo puedo poner como menos NK por esto, comparando los volúmenes. Y esto me da, tengo entonces lo siguiente. Obtuve que esta cantidad suma 0. Esta es una ecuación de gran importancia, y es prácticamente la definición de lo que después se iba a llamar entropía. Lo que acabamos de encontrar es que para un ciclo de Carnot esta cantidad no cambia, y esta cantidad es la entropía. Si lo vemos como un montón de pasos infinitesimales, pues esto se convierte en esta otra forma de poner la entropía. Esto lo que nos da es la reversibilidad. Lo que nos dice es que para un ciclo de Carnot, que es reversible, pues lo que voy a tener es que el cambio, este cambio en la entropía, que lo voy a poner así, va a ser 0 para el ciclo de Carnot, pero para cualquier otro ciclo real va a ser mayor que 0. Entonces, esto no es una propiedad de las leyes microscópicas de la naturaleza, o sea, así como lo obtuvimos, es una propiedad de los procesos irreversibles en termodinámica macroscópica. Y lo que nos da también es una flecha del tiempo. Los procesos que se dan de manera espontánea son aquellos en los que la entropía aumenta. Todos los demás ecuaciones que habíamos visto en mecánica clásica y en termodinámica son reversibles en el tiempo, o sea, da igual si vamos para adelante o para atrás, pero ahora ya tenemos un criterio que nos indica cuál de los dos posibles caminos, yendo hacia el pasado o hacia el futuro, es el que va a pasar, que en este caso es la definición del futuro. El futuro es allá donde la entropía crece.
Bueno, esta es una discusión muy sencilla. Me salté muchos pasos algebraicos que ustedes pueden comprobar, pero la idea básica es esto, que la entropía esté relacionada con la irreversibilidad. Gracias.